que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muy bien. El domingo anterior hemos aprendido que la oración es una necesidad espiritual, ¿sí? Es algo que el creyente, el verdadero creyente, necesita todos los días ejercitar. Es una necesidad espiritual, por lo cual debe ser constante y firme. Es decir, no debe haber un día para un creyente que no ore. Es como que para una persona un día no come, más o menos, si queremos compararlo. A lo mejor aguanta, ¿no? Una persona sin comer un día o 2 días, pero más de eso ya no aguanta. Pues así como el comer es una necesidad biológica, física, pues también la oración para un cristiano, hermanos, es una necesidad. Es una necesidad que debe ser constante y firme. Ahora bien, hemos aprendido el domingo anterior algunas partes de la oración. A ver, los que han estado el domingo en la noche o el miércoles de oración, hemos hablado acerca de los componentes o las partes de la oración. ¿Cuáles son? La adoración y alabanza que debe haber en nuestra oración, ¿verdad? La confesión de pecados, eso es fundamental también cuando oramos a nuestro Padre Celestial, debemos confesarle a Él nuestros pecados y buscar su perdón. Luego la gratitud por los beneficios recibidos. Gracias, Señor, desde agradecer por nuestra vida, agradecer por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro trabajo y por tantas cosas por las que podemos agradecer. Y finalmente, pues, las peticiones, súplicas y ruegos que tenemos para Él. Entonces, hermanos, ya tenemos que empezar a orar con entendimiento, que fue el tema del anterior domingo. Ya no solamente orar por orar o hacer un rezo, sino ya orar con entendimiento. Entonces, yo le animo a mis hermanos a que nos ejercitemos en la oración a Dios con esos componentes, ¿sí? La alabanza, la adoración, la confesión de pecados, la gratitud por las bendiciones recibidas y las peticiones que vamos a expresarle al Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos aspectos, conscientes de todas estas verdades, vamos a ver algunos aspectos importantes de la oración. En primer lugar, hermano, la oración debe ser sincera. La oración debe ser sincera, sin tratar, ¿qué les digo?, de aparentar una espiritualidad, ¿sí? Sin tratar de aparentar espiritualidad. Y ya Jesús hizo una declaración muy fuerte sobre este tema en Mateo capítulo 6. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Escuche muy bien esto lo que dice. Y cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Wow, aquí el Señor usó una palabra bien fuerte diciendo de esta forma, cuando tú estés orando, dice, no seas como los hipócritas. Ahora, ¿por qué dice eso el Señor? Ahí mismo responde, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Hermanos, lastimosamente muchos cristianos utilizan la oración como un medio para exaltar su ego espiritual. Como diciendo, mírenme, yo soy más espiritual que usted.
Yo soy más espiritual que ustedes. O sea, están usando la oración algunos para ser admirados o para ser vistos por otras personas. ¿Y qué se llama eso? Pues ego espiritual. Ego espiritual. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que a Dios le molesta que oremos de pie? ¿Usted cree que al Señor le molesta que oremos de pie o que levantemos nuestras manos o que a lo mejor derramemos nuestro corazón, que lloremos en una oración o que nos pongamos de rodillas para orar? Yo le puedo asegurar, hermano, que a Dios no le molesta eso. No le molesta. Pero lo que le molesta a Él, y por eso Jesús está reprendiendo duramente, es que usted haga aquello para ser visto por los hombres, por las personas, y no para tener una comunión con Él. Dice, porque ellos aman el orar en pie. Al Señor no le molesta que usted ore de pie. Si usted está siendo sincero, si usted está diciendo con toda verdad en su corazón su oración a Dios, a Él no le molesta que usted esté de pie. Dice, ellos aman orar en pie en las iglesias, en las sinagogas, dice ahí, y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Lo que Dios quiere, hermano, es sinceridad. Cuando usted va a orar al Señor, tiene que haber una sinceridad. Si en algún momento, hermano, usted en su oración siente llorar, llore. Pero no lo haga para que otros lo vean, que usted está llorando y qué espiritualidad que tiene ese hermano, ¿verdad? Mire, o algún hermano, alguna vez, por ejemplo, hemos estado en un tiempo de oración y algunos hermanos se han puesto de rodillas. Amén, hermano, gloria a Dios por eso. Pero no puede usted de repente en la oración, estamos orando y dice, ay, el hermano se ha puesto de rodillas, yo también me pondré, ¿no? Porque el hermano sí está siendo espiritual y yo no estoy siendo espiritual. Y a veces, hermanos, caemos en eso. ¿Qué dice la Biblia? Hipócritas. El que está haciendo aquello sin sentir, sin tener un espíritu de reverencia y de sinceridad al Señor, la Biblia lo llama hipócrita. Entonces, hermano, dice, cuando usted ore, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las iglesias y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Sinceridad. Lo que el Señor busca, hermanos, en nuestras oraciones es que seamos sinceros. A lo mejor algún hermano por ahí está orando y siente en el Señor levantar sus manos. Como hemos leído, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Si usted en algún momento, hermano, quiere levantar sus manos en oración, hágalo. Pero no porque usted no lo hace, usted no está siendo espiritual. A veces caemos en eso. A veces caemos en eso. Hace muchos años atrás teníamos una hermanita que asistía a una de estas iglesias pentecostales y bueno, venía de rato en cuando acá a la iglesia. Y la hermana cuando oraba estaba haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Seguramente han visto en internet, ¿no? En otras denominaciones, en otras iglesias. Y la hermanita estaba orando y estaba haciendo todo el momento esto, todo el rato estaba haciendo esto. Y los hermanos acá medio asustados la mirábamos, ¿no? Porque la hermana temblaba, sí, literalmente temblaba la hermana durante su oración. Hasta que una persona, una hermana de la iglesia se le acercó y le dijo, oiga hermana, cálmese. La hermana se quedó así. Se dio cuenta que estaba como en modo automático haciendo esto. Increíble. Empezaba a orar y hacía así, todo el rato. ¿Ah? Parece que la hermana un poquito se incomodó y ya
como diciendo ya, hasta luego, muchas gracias hermano, bendiciones, y ya no volvió más. Y no es que la hemos echado de la iglesia a la hermana, sino que estaba, hermano, exaltando a lo mejor una falsa espiritualidad. Había una frase, un pensamiento, ¿no?, que decía ella, no, es que a mí me toma el Espíritu Santo. Y entendemos, hermanos, nosotros estamos estudiando doctrina, entendemos nosotros, hermanos, que eso hay que estudiarlo y hay que comprenderlo muy bien. No es porque me toma el Espíritu Santo, yo no tengo control de mi persona. Y la hermana oraba y empezaba a temblar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso, hermanos, el domingo pasado estábamos diciendo, cuidado, hermanos, cuando usted mira predicadores por internet, porque hay todo viento de doctrinas. Estábamos diciendo a algunos que predican y en sus oraciones, hermanos, están haciendo cosas que no corresponden. Haciendo declaraciones, haciendo arrebatos, haciendo una serie de cosas, hermano, que no van conforme a lo que dice la palabra del Señor. La Biblia está diciendo, no hagas estas cosas para ser vistos por los hombres, para ser visto por los demás. Si usted va a orar, hermano, hágalo con toda sinceridad al Señor. Hágalo con toda sinceridad al Señor. Porque aquellos, dice, ya tienen su recompensa. El Señor va a darle un castigo a esa gente que quiere aparentar espiritualidad sin realmente hacerlo de corazón. La oración que no es sincera no tiene respuesta de Dios. No tiene respuesta de Dios. La oración que no es sincera. ¿Por qué? Porque no ha sido hecha para Él. Ha sido hecha para que los otros vean, para que los otros miren. Por eso es que a las personas que oran de esa manera, Dios les llama hipócritas. Quieren aparentar exteriormente, pero no tienen esa sinceridad en su corazón. Entonces, hermanos, la oración tiene que ser sincera a Dios. Por eso el Señor enseña también, cuando vayas a orar, encérrate en tu cuarto, donde nadie te ve, porque ahí no podés aparentar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el Señor manda que oremos dentro de nuestro cuarto, cerrada la puerta? ¿Por qué? Porque ahí no podemos aparentar. ¿A quién vamos a impresionar ahí si nadie nos está viendo? Pues el Señor nos está viendo. Ahí la oración es sincera. Ahí la oración es totalmente cierta. La oración tiene que ser sincera. Vamos ahí mismo en Mateo 6, ahora versículo 6. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los creyentes, hermanos, no solamente debemos orar en la iglesia. No estamos diciendo que está mal orar en la iglesia, está muy bien orar en la iglesia. Pero el Señor nos dice, cuando ores, entra a tu cuarto. No dice el Señor, cuando quieras orar, vete a tu iglesia. No dice eso. Cuando ores, entra en tu cuarto, en tu hogar, en tu privacidad y ora a tu Padre que está en secreto. Es importante, hermano, que los creyentes tengamos un lugar y una hora destinada para orar en nuestra casa. No vamos a decir cuánto tiempo hay que orar, pero sí un momento de privacidad donde usted pueda derramar su corazón delante del Señor. Esto es muy importante, no importa la hora. Algunos madrugan, ¿sí? Algunos madrugan a orar. Otros quizás en la noche, después de toda la jornada de trabajo, dedique un tiempo para la oración. Pero es importante, hermano, tener ese tiempo de comunión con Dios en privacidad.
Ahí usted puede tratar temas muy personales. Claro, es que cuando viene usted a la oración, a la iglesia, a lo mejor hay temas muy personales que usted hasta le da vergüenza compartir y orar y que los demás escuchen, ¿sí? A lo mejor usted está queriendo abrir su corazón al Señor, pero es algo tan privado, es algo tan personal, que a usted le da vergüenza que los hermanos escuchen. Por eso es importante, hermano, que usted ore en privado, en su casa, en su cuarto, donde nadie le ve. Ahí no hay hipocresía, ahí olvídese, no hay nada que pueda impedir el hecho de que Dios le escuche su oración. Y es verdad, cuando venimos a la oración, los días miércoles tenemos reunión de oración en la iglesia. Y podemos manifestar, hermano, y pedir por nuestras necesidades principales, esenciales. Podemos orar por los enfermos, podemos orar por los hermanos que están pasando problemas familiares, problemas económicos. Hermano, venga a orar. Los días miércoles de oración son las reuniones menos concurridas de nuestra iglesia, tristemente. Pero es importante, hermano, que nos pongamos de acuerdo para pedir al Señor por las necesidades, al menos las básicas, más importantes que tengamos. Y ya lo privado, y ya lo personal, hermano, usted derrame su corazón delante del Señor en su casa, en su privacidad con el Señor. Mas tú cuando ores, dice el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algo muy importante, hermanos, que debemos tomar en cuenta cuando vamos a orar al Señor es que para que nuestras oraciones sean efectivas, deben ser conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer ahí mismo en Mateo 6, ahora el versículo 9 y el 10. Dice la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, cuando Jesús está enseñando en este pasaje a sus discípulos a orar, la frase venga tu reino, ¿verdad? Hay una frase que dice ahí, venga tu reino, nos está dejando claro que Él es el rey. Él es el rey, no nosotros. Él es el rey. Él no es nuestro siervo. Él no es quien nos obedece a nosotros, sino que nosotros debemos obedecerlo a Él. Lastimosamente, en la actualidad, a veces en nuestras oraciones, hermanos, se nos ha olvidado quién es el rey. Se nos ha olvidado. Muchas veces nuestras oraciones nos ponen a nosotros como si fuéramos los reyes que le estamos dando órdenes a nuestro siervo. La palabra de Dios dice que las oraciones que son escuchadas son aquellas que van conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso es que hacíamos referencia, hermano, a tener cuidado cuando escuchamos o miramos predicadores por internet, que en sus oraciones literal, hermano, le están mandoneando a Dios. Le están dando órdenes a Dios. Yo ordeno, dice. Oiga, qué terrible. Qué terrible ver predicadores y pastores que dicen, yo ordeno, yo declaro. Utilizan ese tipo de palabras, hermano, como que ellos tienen la autoridad por encima de Dios para mandarle a Dios y que Dios tuerza su brazo. Cuando la Biblia dice, venga tu reino, está reconociendo que el Padre Celestial es el Rey.
Él es el rey, nosotros somos sus hijos. Y tenemos que clamar y rogar su favor conforme a su voluntad. Pero es conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad de nosotros. Vamos un momento a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios. Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano querido, anote ese versículo en su Biblia. Resalte ese versículo en su Biblia. ¿Qué dice? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Es una promesa de la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando estamos orando, no podemos tomar esa actitud de mandar al Señor, de exigir al Señor, sino más bien de pedir que se haga su voluntad. Dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Mire cómo es diferente el proceder de la gente que no tiene ese temor de Dios. Y usted me dirá, oiga, pero hermano, ¿y yo cómo voy a saber si esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios para pedirle? ¿Sabe cómo usted va a obtener la respuesta? Comunión. Si usted está en comunión con Dios todos los días, usted va a entender si es o no es su voluntad conceder. Y es estando en comunión con Él. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Él nos oye, nos va a conceder. Si Él nos oye, nos va a conceder, pues hermano. Pero si no está conforme a su voluntad, si usted está pidiendo algo que no está bien, Dios no le va a escuchar. Y a lo mejor lo que usted está pidiendo es para su mal. A lo mejor lo que usted está pidiendo es para su mal y no para su bien. Es como muchas veces pongo este ejemplo con los jóvenes. A veces pedimos. Cuando Dios nos concede, empezamos a alejarnos de la vida cristiana. ¿Ah? Cuando un joven viene a la iglesia y llega a pie o llega en micro, oiga, llega temprano, llega con su Biblia y viene y canta al Señor, alaba al Señor y dice, Señor, necesito un medio de transporte, bendíceme con un medio de transporte. Una motito, un auto, un vehículo, algo. Y a veces ya logra conseguir un vehículo o una moto y el domingo ya no viene. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Será que Dios le escuchó su oración? ¿Será que Dios quería que él ya no venga a la iglesia? No, hermano. A veces Dios no nos concede lo que estamos pidiendo porque no está pues conforme a su voluntad. Dice aquí que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero a veces, hermano, estamos pidiendo cosas que van contra la voluntad de Dios. Bueno, ese joven ya ahora tiene una movilidad, tiene un auto, el domingo no viene al culto. Pero cuando antes llegaba en micro o cuando antes llegaba a pie, era el primero en llegar y con su Biblia. Entonces, ¿cómo se explica eso, hermano? Estamos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Para eso, pues, mejor que Dios no le haya concedido.
Que Dios no le haya bendecido, porque hermanos, tenemos que apropiarnos de la frase, bendecidos para bendecir. Si Dios te bendice, tú tienes que ser el más fiel en tu iglesia, con los hermanos, apoyando la obra del Señor, bendecidos para bendecir. Si estamos en la voluntad de Dios, así va a ser. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, va a ser nuestra ruina y nuestra perdición. Así que, hermanos, para que nuestra oración sea efectiva, tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor, conforme a su voluntad. Cuando oramos, nuestras oraciones deben ser hechas con fe. Y esa es una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta al momento de orar. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, pida con fe, no dudando nada. Cuando vamos a orar, hermanos, no solamente debemos tener los componentes que ya hemos mencionado, nuestra oración tiene que ser sincera, nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía, hágase tu voluntad. Y una tercera cosa es que pidamos con fe. Si usted no cree lo que está orando, en vano es, hermano, que ore. Si usted no está creyendo, si usted está haciendo un simple rezo, a lo mejor alguno está acostumbrado a aquello, a hacer un rezo. Pero hermano, la oración es mucho más. La oración es derramar nuestro corazón delante de Dios y con fe. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, es decir, quien ora sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. No vamos a recibir cosa alguna del Señor si oramos sin fe. Vamos un momento al libro de Hebreos. Un poquito antes, Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, remarquen en su Biblia ese pasaje. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, orar sin fe es perder el tiempo. Orar sin fe es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque sin fe, estamos leyendo, es imposible agradar al Señor. No vamos a agradar al Señor si oramos sin fe. Entonces, hermanos, ahí pareciera una contradicción, ¿no? Ahí pareciera una contradicción el hecho de que
por un lado estamos orando con fe, pero estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Usted está enfermo, ¿sí? Usted está enfermo. Y como está enfermo, usted quiere sanar, ¿sí? Entonces usted ora al Señor y en su oración usted le dice, Señor, sáname. Que es algo natural, ¿verdad? Es un deseo natural que queremos nosotros sanarnos. Ahora, pongamos todos estos componentes o estos condimentos de la oración ahí. Número 1, ¿estoy siendo sincero en mi oración? Respuesta, ¿sí o no? Sí estoy siendo sincero porque soy yo el enfermo, pues obviamente nadie quiere estar enfermo. ¿Quiero sanarme? ¿Estoy siendo sincero? Sí. Ahora bien, segundo condimento. ¿Está conforme a la voluntad de Dios? Ahí nos quedamos quietos, ¿no? ¿Está conforme a la voluntad de Dios? Porque hemos dicho que una de las cosas que debe tener nuestra oración es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta, ¿será voluntad de Dios que yo me sane? O a lo mejor su voluntad es que yo no me sane. ¿Y qué dice usted? Yo le pregunto, ¿qué dice usted? Usted está enfermo y le está pidiendo al Señor, Señor, saname. Quiero sanar. Ahora, la pregunta, ¿será voluntad de Dios que yo me sane? A lo mejor sí. Y la historia bíblica nos muestra, hermanos, que mucha gente fue sanada, aún milagrosamente, por el Señor. Dios sanó de forma milagrosa a muchos enfermos, pero así como sanó a muchos enfermos, a muchos no los sanó. Y es que, hermano, cuando Jesús viene a la tierra, cuando viene a este mundo, su misión no era sanar enfermos. Su misión, o sea, imagínense, si esa fuera la misión del Señor, Él hubiera llegado a los hospitales, Él se hubiera ido a los cementerios a levantar, a resucitar a los muertos. Si esa hubiera sido su misión, Él se iba a ir a los leprosarios donde estaban los leprosos y así, a sanar a toditos los enfermos, los leprosos. Eventualmente el Señor sanó enfermos, hermano. Eventualmente el Señor sanó enfermos. Gloria a Dios si algún enfermo sana. Pero, hermano, tenemos que entender que el Señor no está para sanar enfermos todo el tiempo. No es ese el propósito, porque Él lo que quiere es sanidad de nuestra alma primero. Antes que nuestra sanidad del cuerpo, Él quiere sanidad de nuestra alma. Entonces, cuando uno está enfermo físicamente y le dice, Señor, saname, ¿será voluntad de Dios que yo me sane? O a lo mejor su voluntad es que yo, por medio de esta enfermedad, sea más humilde, sea más consagrado. Es que, hermanos, los seres humanos somos tan tercos que a veces de a buenas no queremos entender el evangelio. A veces Dios permite que tú te enfermes y que no te sanes para que tú aprendas a ser humilde y a depender de Él todos los días. Entonces ahí, mis hermanos, entra la fe. Ese tercer condimento, ese tercer componente, la fe. Si yo soy una persona de fe, yo voy a estar consciente de que si Dios me sana, va a ser por su mano misericordiosa y su mano poderosa y su mano de amor. Y si yo tengo fe, si Dios no me sana, yo voy a saber entender que su voluntad es así para mí, para que yo me aferre todos los días más a Él. ¿Se da cuenta la importancia de la fe? No, pero el que no tiene fe, el que tiene ese carácter de mandonearle al Señor, dice, ay, ve, el Señor no me escuchó, el Señor no me sanó, como que fuera obligación de Dios sanarle. Pero si usted tiene fe, hermano, usted va a aceptar la voluntad de Dios, sea lo uno o sea lo otro. Sea sanar o sea continuar en la enfermedad.
porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser sinceros en la oración, pedir conforme a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, que se haga tu voluntad y orar con fe. Hermano, cuando oramos con fe, aunque Dios no nos conceda lo que le estamos pidiendo, lo recibimos con gozo. Esa es la diferencia, hermano, cuando usted ora con fe. Lo recibe con gozo. Aunque no se sane usted tiene gozo porque usted ora con fe y sabe y entiende que es voluntad del Señor que así sea. Entonces, hermanos, nuestras oraciones para que sean efectivas deben ser hechas con fe. ¿Sabe usted que un gran siervo de Dios, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida? ¿Sabe quién es ese gran siervo de Dios? Moisés. Y Moisés clamaba al Señor, Moisés hablaba con Dios, tenía una comunión excepcional con Dios, pero en un determinado momento de su vida Moisés renegó cuando el pueblo se estaba levantando. Él no glorificó al Señor. ¿Y sabe qué dijo Dios? No va a entrar a la tierra prometida. Dios le dio un castigo a Moisés. No va a entrar a la tierra prometida. La va a poder ver desde una montaña. La podrás ver, pero no entrarás en ella, le dijo el Señor. ¿Se imagina usted? Un hombre de fe como Moisés supo aceptar la voluntad de Dios. Él podía decir, pero Señor, por tu mano yo he abierto el mar, por tu mano han venido las plagas sobre Egipto, por tu mano hemos hecho tantos milagros y hemos rescatado al pueblo de la esclavitud. Y el Señor le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se hace la voluntad de Moisés, se hace la voluntad de Dios. Y ahí desde la montaña Moisés miró la tierra prometida. El lugar donde el pueblo iba a llegar, Moisés lo miró y en ese momento murió. Cuenta la historia bíblica. Entonces, hermanos, no se hace nuestra voluntad, sino se hace la voluntad de Dios. Y si tenemos fe, lo aceptamos con gozo. Y Moisés murió con gozo en su corazón, sin duda, porque entendió que la voluntad de Dios no era para él eso. Y ahí mismo murió, y dice la historia bíblica que el Señor enterró a Moisés con sus propias manos y nadie conoció el lugar de su sepultura. Así que, hermanos, orar con fe. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dice a sus discípulos, después de haber sanado a un muchacho que está endemoniado, cuando iba a sanar a un muchacho que estaba endemoniado, le dice al papá de este muchacho en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es verdad, hermanos, que muchas veces Dios va a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Como tuvimos en la lectura bíblica de hoy, en el Salmo 37, confía en el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Dice, si podemos creer, si tenemos fe, al que cree todo le es posible. Y en otra ocasión Jesús enseñaba, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a una montaña que se traslade de un lugar a otro y te obedecería, dejando entrever, hermano, la importancia de la fe. Es verdad, hermano, que si usted tiene fe,
en muchas ocasiones Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Aún cosas que son imposibles para nosotros, para Dios son posibles. Dice, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Así que si usted está orando, hermano, por un buen trabajo, usted quiere mejorar su ingreso económico, si usted está, un joven, está orando por oportunidades de estudio, hermano, Dios le puede conceder si usted cree. Dios es un padre. Dios actúa como un padre. Y cuando nuestros hijos nos piden, hermano, los que ya somos papás, cuando nuestro hijo nos pide, muchas veces le damos, ¿verdad? Le concedemos lo que nos pide. Hay ocasiones que no. Hay ocasiones que no. A veces nuestros hijos vienen y nos piden por alguna tontera o algún capricho y le decimos no. Como papá actuamos y decimos, no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Así es Dios, hermano. No porque no nos quiere, no porque no nos ama, sino porque no está en su voluntad. Lo mismo los padres de familia. Viene nuestro hijo, no pues todos los caprichos que nos pida le vamos a conceder porque lo vamos a malcriar. Pues así es Dios. Entonces, mis hermanos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora bien, hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios, pero algo muy importante, hermanos, cuando oramos. ¿A quién oramos? ¿A quién oramos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Sabemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted está orando, ¿a quién le ora? ¿A quién le ora? Al Padre. Al Padre en el nombre del Hijo. ¿Sí? Al Padre en el nombre del Hijo. Sepamos y oremos con entendimiento, mis hermanos, que cuando estamos orando, estamos dirigiéndonos a Dios el Padre en el nombre del Hijo. San Juan 14, versículos 13 al 14. Vamos allá. San Juan 14, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Jesús, enseñando a sus discípulos, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Marque ese versículo, hermano. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahí ya tenemos que empezar a usar entendimiento en nuestras oraciones. Cuando estamos orando, nos estamos dirigiendo a Dios Padre y por eso al final de nuestra oración, ¿qué es lo que decimos? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así, hermano, cada uno va a tener su estilo de orar. Algunos dicen, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Cada uno va a tener un estilo de dirigirse al Padre Celestial. Pero oramos al Padre Celestial en el nombre del Hijo. Dice, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso, mis hermanos, es que cuando hablamos de nuestros hermanos católicos y ellos están en esta doctrina de que cualquiera va a interceder ante el Padre por nosotros, no es verdad, hermano. Cuando escuchamos por ahí que dicen, es que María es nuestra madre la que intercede. No, mis hermanos, no caigamos en ese error. O los santos.
todos podemos dirigirnos al Padre. No necesitamos otro mediador que no sea nuestro Señor Jesús. Él es el único mediador para poder acceder nosotros al Padre. Vamos a finalizar en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermano, marque en su Biblia ese versículo. El único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. No hay otro. Y si alguien quiere discutir con nosotros, hermano, muéstrele la palabra de Dios. No es que María es nuestra madre, no es que San Benito o San Félix o San Carlos o que hay otros mediadores. No, mis hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Por eso los creyentes evangélicos oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso, mi hermano. Así que a partir de ahora, hermano, oremos con entendimiento, como dice la carta de Pablo a los Corintios. Oremos con entendimiento, sepamos cómo dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Oremos con fe, oremos con sinceridad, pidamos que se haga la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. De esa manera, hermano, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y qué privilegio, hermano, que Dios escuche nuestras oraciones. Si usted está orando por un enfermo, hermano, pídale al Señor con fe. Pero no quiere decir que si el enfermo no sana, Dios no le escuchó su oración. A lo mejor no está dentro de su voluntad que ese enfermo sane. No porque Dios es malo, sino porque Él no hace nuestra voluntad, sino que hace la suya. Y Él ve que al conceder o no conceder, va a ser para que esa persona se aferre más al Señor. Dios busca, hermano, nuestra sanidad espiritual primero. Todos tenemos que ser sanos espiritualmente primero. Y ya luego el Señor nos concede todas las peticiones de nuestro corazón. Así que gloria a Dios, hermano, por su palabra. Gracias al Señor por su palabra y por esta herramienta tan importante de comunicación con Él, que es la oración. Bien, ahí están llegando nuestros niños. Gracias al Señor por su palabra. Mientras se van acomodando, vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra que hemos leído. Gracias, Señor. Gracias por la oración, que es la forma en que podemos comunicarnos, que podemos decirte, Señor, cómo nos sentimos y nuestras necesidades. Señor, siempre se haga tu voluntad en nuestra vida, en nuestra familia y en todo, Señor, en la iglesia. Se haga siempre tu voluntad antes que la nuestra. Bendiga a todos los hermanos, Señor, a todos nuestros niños y jóvenes. Bendiga y el resto de este tiempo, Señor, tu santa presencia sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.